Muy bien, el congresista Fernando Rospigliosi está con nosotros vía Zoom. Con él queremos conversar de este tema que está en agenda del gobierno, ¿no? Dotar de armas a las rondas campesinas. Buenas noches, congresista. Gracias por esta comunicación. Buenas noches, Carla. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que por lo menos se deberían dar estas mesas de diálogo con las comunidades y rondas campesinas para ver cómo se aborda el tema de la violencia y la criminalidad, que es un hecho que no podemos tapar con un dedo tampoco, ¿no? Mesas de diálogo, por supuesto. Eso está muy bien que se haga. Armar a las rondas campesinas es peligrosísimo. Y están trasladando, me parece, situaciones completamente distintas. En los años 80, 90, se armaron a comités de autodefensa, por ejemplo, en el Braen, para enfrentar a Sendero Luminoso. Pero ya había una situación completamente distinta en la medida en que en esa época Sendero Luminoso era un movimiento muy ideologizado que quería imponerse por la violencia más brutal contra los campesinos, contra los ayánicas, contra los nativos, los masacraban, los esclavizaban. Entonces ellos se defendían y recibieron armas del Estado para enfrentar a los senderistas. Pero esa no es la situación de Patás y esa no es la situación del Braen ahora, por ejemplo. Después Sendero Luminoso cambió y se convirtió en socio del narcotráfico y entonces dejó de atacar a los campesinos, ya no los mataba ni los asesinaba, sino se convirtió en un socio de los cocaleros y de los productores de pasta básica de cocaína. Y ahora estas armas que están en manos de cocaleros y productores de pasta básica de cocaína se usan para enfrentar a la policía cuando quiere luchar contra el narcotráfico. Entonces, esa es una situación similar a la de Patás. Ahí no hay un movimiento ideologizado que quiera oprimir y perseguir a los campesinos, sino por el contrario son mineros ilegales muy pero rápidamente... que también asesinan. Así es, pero no a los campesinos. No tienen ideología. Lo que ellos quieren es simplemente robar el oro de la minería legal. Entonces, ahí podría producirse una alianza con rondas campesinas, con algunos pobladores que sean también mineros informales o ilegales, y además, como la minería ilegal tiene mucho dinero, pueden incluso poner a su servicio pagando a grupos armados. Así que esa alternativa me parece muy peligrosa. Otra cosa es dialogar y, por supuesto, tratar de acercarse a las comunidades de la zona, y eso es no solamente perfectamente válido, sino muy necesario. Pero armarlos, yo creo que no. Y ahora, plantear una cosa como esta no es de alguna manera reconocer la ausencia del Estado en estos lugares y decirles, miren, arréglenselas como puedan, yo le doy la ametralladora, el fusil, lo que me pidan, porque yo ciertamente no estoy ahí y no puedo hacer nada por ustedes. O sea, la policía en la zona lo ha reconocido, no tienen recursos, no tienen instrumentos, no tienen dinero para poder enfrentar el tema de la violencia y la delincuencia y la criminalidad organizada. Creo que has definido muy bien el problema. O sea, se les está diciendo, arréglense ustedes como puedan. Y eso no está bien, pues. La función básica, la primera función del Estado es proporcionar seguridad a los ciudadanos del país. Y entonces, si tenemos un problema muy serio en Patás, pues hay que afrontarlo. Y entonces habría que concentrar esfuerzos ahí para acabar con esta situación, que deje de ser un territorio liberado, como al parecer se está convirtiendo. Ya hay varios territorios liberados en el Perú, zonas de narcotráfico, zonas que están en la frontera, zonas en el sur donde hay contrabando, minería ilegal y una serie de delitos. Cada vez en el Braen, cada vez hay más territorios donde el Estado ya no gobierna. Entonces eso es peligrosísimo.
y ahora tenemos esta zona de Patás que también ha dejado ya de estar bajo el control del Estado. Entonces, ahí debería aplicarse una política focalizada, muy fuerte, que no solamente implica usar policía y eventualmente Fuerzas Armadas, sino también un trabajo evidente para tratar el problema de la minería ilegal y de la informal. Entonces, si no hay eso, pues ninguna de estas cosas que se le van ocurriendo a los miembros del gobierno va a resolver el problema. Ya vimos lo que pasó hace poco tiempo, cuando se les ocurrió el estado de emergencia en varias provincias, en varios distritos, y era simplemente un tiro al aire, una cortina de humo, y al final terminó el estado de emergencia y las cosas estaban igual o peor que antes. Así no se resuelven los problemas. Claro. Y ahora, a la luz de los hechos y lo que vimos todos, lo que pasó también con el gobierno de Pedro Castillo, la otra lectura podría ser la lectura política, ¿no? Entablar esta relación peligrosa con las rondas campesinas, podría pensarse que es para politizar a estos grupos campesinos que son muy grandes. Hablamos de 250.000 ronderos campesinos, eso es una fuerza importante que para un gobierno que no tiene bancada, que no tiene ningún respaldo, digamos, social, sería conveniente. ¿O cómo lo ve usted? Yo creo que en el gobierno de Castillo ese era uno de los propósitos, ¿no? Cuando trataron, en primer lugar, de abastecer a las rondas campesinas, le regalaron camionetas y una serie de beneficios, y después venía, seguramente en la estrategia de esta gente, armarlas para crear un poder paralelo a las Fuerzas Armadas que no controlaban y que habían intentado dominar, pero no habían podido. Yo creo que en este caso el gobierno de Dina Boluarte es tan débil y carece de base social y de base política que no creo que podrían intentar algo similar. O sea, no tienen capacidad para controlar un movimiento armado paralelo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Yo creo que son más bien tiros al aire que se les van ocurriendo para tratar de salir del paso y hacer creer que están haciendo algo cuando en realidad, al parecer, no tienen idea de a dónde ir. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas, digamos, responsabilidades de una ronda campesina? Porque no podemos, como le decía, tapar el sol con un dedo, y si estas fuerzas sociales pueden ayudar, ¿no?, en la lucha contra la delincuencia, ¿cómo hacemos para que ayuden? Sin, digamos, llevarnos a una espiral de violencia. Mira, han habido algunas experiencias en décadas pasadas, algunas que yo he podido ver más o menos cercanamente cuando estaba en el Ministerio del Interior, de policías que tenían no solamente vocación y un gran espíritu policial, sino que tenían ideas más o menos claras, se acercaban a las rondas y podían coordinar acciones contra la delincuencia. Pero estábamos hablando hace 20 años de otro tipo de delincuencia de la que existe ahora. Y las rondas tuvieron, digamos, su apogeo por allá por los años 70, cuando se trataba de enfrentar a vigeos, que eran muy comunes en el campo en aquella época. Pero ahora ya las cosas han cambiado muchísimo. Tenemos otro tipo de delincuencia, una delincuencia muy violenta, delincuencia vinculada al narcotráfico, a la minería ilegal, a la trata de personas. Ya no estamos hablando de ladrones que se roban una oveja, una vaca, ya es otro tipo de delincuencia. Así es que ya la relación con las rondas para luchar contra delitos más o menos pequeños es una cosa, y ahora con este tipo de delincuencia tenemos un panorama completamente distinto, y no creo que se pueda tratar de asimilar lo que había hace 20 o 30 años con lo que hay ahora. Muy bien, ha sido entonces la palabra del congresista Fernando Rospigliosi. Muchísimas gracias por esta conexión y buenas noches.
Hasta la próxima. Gracias, Carla. Buenas noches. Buenas noches.